Fujimori, la costumbre del poder. Aquí te dejo la competencia, aquí te dejo la capacidad y aquí te dejo el desempeño. Primer gobierno de Alberto Fujimori, 1990-1995. A comienzos de 1990 llegaba a su fin el gobierno de Alan García. La agresiva contienda electoral enfrentó en la segunda vuelta a Mario Vargas Llosa, tenaz opositor al régimen aprista, con el hasta entonces desconocido ingeniero Alberto Fujimori. La campaña de desprestigio desatada contra el candidato opositor y las promesas electorales de Fujimori, honradez, tecnología y trabajo, no show, favorecieron a este último, quien salió vencedor en las elecciones. El shock económico lo planteaba Vargas Llosa, pero Fujimori en el debate presidencial se negó a aplicarlo. El shock significaba liberación de precios. Eso significa que el Estado ya no los controlaría. Privatización de empresas. Es decir, el Estado ya no sería tu empleador, sino un particular. Y este particular iba a reducir personal. Retiro de subsidios. Es decir, el Estado ya no ayudaría a que los precios de algunos productos sean menores al real. Pero ¿qué crees? Apenas Fujimori salió elegido, aplicó el shock económico, lo que significó un sinceramiento de los precios. Su primer ministro, Juan Carlos Hurtado Miller, le explicaría a la nación peruana esta decisión, con su desesperanzadora frase «Que Dios nos ayude». Sin plan de gobierno y bajo sospechas de haber evadido impuestos, el nuevo presidente cayó prontamente bajo la influencia del ex capitán Vladimiro Montesinos Torres, quien había sido expulsado del ejército y quien pasó a ser su asesor al desaparecer las pruebas de su evasión tributaria. Autogolpe de Estado y disolución del Congreso. Tras una campaña de desprestigio contra el Poder Judicial y el Congreso, al cual se acusaba de no dejar gobernar, pese a que el Congreso aprobó la mayor parte de las propuestas enviadas por el Ejecutivo, excepto únicamente aquellas que otorgaban un poder desmesurado al SIN, Servicio de Inteligencia Nacional, Fujimori y las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado el 5 de abril de 1992, aboliendo la Constitución de 1979, cerrando el Congreso e interviniendo el Palacio de Justicia. Durante este primer gobierno, su principal obra fue, el 12 de septiembre de 1992, un grupo de policías del GEIN, Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional, logra la captura de Abimael Guzmán. Fujimori y Montesinos desconocían del operativo. 2 años antes, en diciembre de 1990, los agentes del GEIN estuvieron a punto de capturar a Guzmán y a toda su cúpula senderista, pero una orden de Fujimori impidió que esto suceda. ¿Por qué razón no dio la orden? Te dejo un artículo donde encontrarás la respuesta. Se estableció el juzgamiento como delito de traición a la patria, los actos de terrorismo. Su política económica, basada en la aplicación de políticas económicamente radicales, si bien estabilizó la vida económica tras su virtual colapso durante el gobierno aprista y permitió la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional, llevó a la privatización de los servicios del Estado a empresas extranjeras. Se liquidaron una serie de instituciones como bancos estatales. Se dicta un nuevo Código Procesal Civil. ¿Qué contiene un Código Procesal Civil? Se crea el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, su acrónimo INDECOPI. Mediante Decreto Ley 25647 se crea el Servicio Civil de Graduados de Derecho, su acrónimo CECIGRA. ¿Para qué sirve el CECIGRA? Se crea la Superintendencia de Administradoras de Fondo de Pensiones, o llamada la SBS. ¿Sabes cuáles son sus funciones? Hechos ocurridos durante el primer gobierno de Fujimori. Se convoca a elecciones para el CCD, el Congreso Constituyente Democrático. El 29 de diciembre de 1993 se promulga la nueva Constitución Política del Perú. Se realizaron elecciones municipales, siendo reelecto el alcalde de Lima, Ricardo Belmont Casinelli. Se realiza un referéndum para la aprobación de la Constitución de 1993. A inicios de 1995 se produjo un conflicto armado con el Ecuador,
por la región fronteriza nororiental conocida como la Cordillera del Cóndor. Segundo gobierno de Alberto Fujimori, 1995-2000. El 28 de julio de 1995, Fujimori asume su segundo mandato en el Perú, tras vencer en las elecciones al ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar. Se creó el Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, PROMUDE, lo que en la actualidad es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El 17 de diciembre de 1996, militantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA, irrumpen en una fiesta en la residencia del embajador de Japón en Lima y toman cientos de rehenes, incluida la madre del presidente, quien fue liberada pocas horas después junto a muchos cautivos. El 17 de abril de 1997, un comando militar libera a los 72 rehenes que permanecieron en la residencia del embajador de Japón. En la operación resultaron muertos un rehén, 2 soldados y 14 rebeldes. El 26 de octubre de 1998, Perú y Ecuador firman un acuerdo de paz tras enfrentarse en 1995 en una guerra no declarada de 22 días, que dejó decenas de muertos, poniendo fin a décadas de disputas territoriales. En el año 2000, Fujimori se presenta a una ilegal reelección. En esta contienda, plagada de denuncias de corrupción, el principal contendor fue Alejandro Toledo, quien logró el 40% de los votos, mientras que Fujimori solo alcanzó el 49,87%, lo que obligó a una segunda vuelta electoral. En esta segunda elección, Fujimori ganó con un 52%, mientras que Toledo solo alcanzó el 18%, pues 30% de los peruanos habían viciado su voto por pedido expreso de este último. Tercer gobierno de Alberto Fujimori, año 2000. El 28 de julio del 2000, Fujimori asume nuevamente la presidencia, pero Alejandro Toledo organizó una marcha de protesta que se denominó la Marcha de los Cuatro Suyos, con la que se intentaba impedir su juramentación. La movilización popular era como rechazo a su ilegal reelección. El 14 de septiembre del 2000, opositores al gobierno difunden un video que muestra al entonces mano derecha de Fujimori y jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, pagando $15,000 a un legislador opositor para que se pase a las filas del oficialismo. El escándalo fuerza a Fujimori a convocar a los pocos días a elecciones anticipadas. El 29 de octubre del 2000, Montesinos huye del país en un velero. En el 2001 es enviado de vuelta a Perú tras ser capturado en Venezuela. Actualmente cumple condenas por varios delitos, incluido el tráfico de armas a la guerrilla colombiana de las FARC, por el que recibió una pena de 20 años de cárcel. El 13 de noviembre del año 2000, Fujimori viaja a una cumbre en Brunei. A los pocos días, arriba a Tokio, donde renuncia a la presidencia del Perú vía fax. El 21 de noviembre del 2000, el Congreso peruano declara la vacancia presidencial por incapacidad moral de Fujimori, quien es reemplazado interinamente en el cargo por el legislador Valentín Paniagua Corazao. Y así llegó a su fin la década de los 90. Fujimori, la costumbre del poder.